Muy bien, veamos. Mire, yo toda la vida me he hecho la siguiente pregunta. Imagínense que yo le pego un grito a alguno de ustedes aquí. ¿Verdad? Ricardo, por lo poquito que conozco de Ricardo, sé que Ricardo me va a contestar. En cambio, si el grito se lo pego a Wilber, por lo poquito que conozco de Wilber, yo sé que Wilber se va a chivear y se va a quedar callado. Pero Ricardo sí me va a contestar. O le pego un grito a Amy, estoy seguro que me contesta. ¿Sí? Allison, también sí, Allison también sí me contesta. ¿Ah? Pero la cosa es que no nos dejemos, pues. En primer lugar, yo no tengo por qué gritarles. Partamos de ahí. Yo no tengo por qué faltarles el respeto. Partamos de ahí. En segundo, no nos dejemos. Va, entonces, ¿a qué viene este comentario que quizá a ustedes les parecerá absurdo? Ayer dice los 48 cantones, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no tenemos presidentes indígenas. Si tanto dominio tienen de la población, ¿por qué no ponen un presidente? Porque no pueden. O sea, aquí todavía el dominio está dado por los no indígenas, por no decirle ladinos. Lo mismo pasó cuando vinieron a invadir las tierras. ¿Por qué nuestros paisanos no se rebelaron y les sonaron a los invasores? ¿Por qué se tuvieron que someter? Porque si analizamos la historia, entre los mismos indígenas hubo traición a su misma raza, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es que la gente está sometida. ¿Por qué las mujeres pueden votar? Porque una mujer que se plantó y dijo yo voy a votar y tengo derechos, ¿verdad? O sea, yo tengo derechos y voy a votar. Los negros en Estados Unidos comenzaron a luchar por sus derechos y todo, ¿verdad? O sea, el asunto es de no nos tenemos que dejar cuando nos faltan el respeto. Tenemos que pelear por lo justo, no nos vamos a ir en contra de la razón también, ¿verdad? Porque entonces ahí ya caemos en lo absurdo, ¿verdad? Yo voy a exigir hospitales, yo exijo todo, exijo lo mejor y no pago impuestos. No, tampoco, pues. Entonces, hubo abuso. En primer lugar, ¿por qué se dejaron? O sea, ¿por qué? Imagínense, o sea, siendo su casa, le pongo ejemplo en su casa, siendo su casa, me voy a meter a su casa, mando en su casa, y de ahí hago que usted trabaje para mí. ¿De quién es la culpa? Mía por dejarlo. Exacto, exacto. Es que traían más armas que traían. ¿Cuántos españoles vinieron? Yo no sé cuántos venían en las carabelas, no sé cuántos venían, pero que paisanos habían más y habían más, eso sí es seguro. ¿No? Esas son las fuentes de análisis que hay que hacer, jóvenes. No leamos un texto y que no sepamos qué decimos. No. Esas son las fuentes de análisis. ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué pasa actualmente? Todavía pasan esas cosas. Todavía suceden en la vida actual. ¿Verdad? Todavía hay dominio en contra de nosotros. Todavía se relegan. Hay relegación de géneros. No hay inclusividad. Pero cuando hablo de inclusividad, pues me estoy refiriendo a los géneros establecidos en la ley. ¿Verdad? Estoy hablando en la ley, porque estamos hablando de leyes, ¿verdad? Y según la ley solo hay hombres y mujeres, según la ley. De ahí su preferencia, de su rollo, pero según la ley eso es lo que existe. ¿Ya? Espero que hayan tomado una idea general del tema. Obviamente,
Es un seminario, pero no tenemos el tiempo para volvernos expertos en los temas. Yo no les voy a pedir a ustedes que sean expertos en los temas, porque cada uno de estos temas nos llevará unos 2 años investigarlo a ustedes, no unos mesitos. Y eso sí, full mosh, ¿verdad? O sea, ustedes dedicados a los temas, no a recibir clases de otros temas, de otros cursos, nada de eso, ¿verdad? Bueno, esperando que haya quedado algo claro el tema, vamos con el B, el bicentenario, sus causas y efectos. Escucho otra vez los que quieran participar. Por lo menos hay varios que se están quitando el cero, ¿verdad? Los escucho. El bicentenario, sus causas y efectos. Muy bien. Alexander, lo escucho. Alexander, escucho el tema. Bueno, queda constancia que no investigó, no hizo nada. Jenny, Profe, la causa fue que los españoles, desarrolla el tema, por favor. ¿Qué entiende usted en general? o sea, ellos quisieron pelear por su país más que todo, porque, o sea, vieron que todos fueron independientes y ellos querían ser independientes también. Entonces, más que todo se rebelaron para poder disfrutar de todo lo que era de ellos y de lo que ahí nacía. Es que dice el bicentenario, sus causas y efectos. Lo escucho. Desde ahí no me ha dicho nada. Bueno, Amy, Como yo lo que entendí es de que al principio toda Centroamérica era que estaba dependiendo de España y lo que causó que entonces habían grupos étnicos que estaban inconformes con esto porque estaban siendo utilizados forzosamente. Entonces empezaron a hacer levantamientos revolucionarios. El efecto pues no fue lo que ellos querían, pues ellos lo que querían es ser libres, no depender ya de nadie ni trabajar para nadie más, pues y estar buscaban eso para beneficio no de solo unos poquitos grupos, sino para todos que estaban siendo esclavizados de esa forma. Pero pues como siempre los españoles tenían un poco más de poder, entonces empezaron a utilizarlos como sirvientes. Y entonces ahí empezaron más la discriminación con los negros, con los morenos, con los indígenas, y pues estaban siendo esclavizados igualmente. ¿cuáles fueron los efectos? Pues eso, que la mayoría no pudo lograr lo que en sí quería, poder liberarse y ya no estar dependiendo de ellos. Pero pues entonces, como México empieza también su proceso de independencia con España, entonces Guatemala, digamos, se impulsó de México y empieza también los procesos para ver cómo se puede independizar de España. Pregunta en general. Bueno, es que la verdad que sí se nota cuando alguien ha leído algo a ustedes. Cuando no han leído nada, sí, es que eso es lo que da tristeza, porque aquí hablamos de temas, la mayoría están en la luna, la verdad. Sí me molesta porque estoy hablando, o sea, cuando leen algo se nota, ¿verdad? Cuando no leen nada, a la gran chucha. Entonces, bueno, para los que leyeron, ¿verdad? Eh, ¿Será que los indígenas sabían lo que estaban haciendo en ese edificio cuando iban a firmar el acta de independencia ustedes? ¿Será que tenían la más mínima idea los indígenas, que eran los que querían ser liberados, que dice Amy, ¿verdad? ¿Será que ellos sí sabían qué estaba pasando o no lo sabían?
Es que dése cuenta que la independencia fue promovida, lo dijeron hace un ratito, fue promovida por españoles y criollos. No fue directamente promovida por el pueblo indígena. Diga, Eddie. Fíjese que yo les puedo asegurar que Otto Pérez Molina se va a meter a un pueblo de Huehuetenango o a alguna área recóndida y no saben que él ya no es presidente de Guatemala. Y estamos en la era de la comunicación, tomando el caso de lo que hablamos en el curso de ética, ¿verdad? Estando en la era de la comunicación, hay pueblos en Guatemala donde no saben ni qué onda usted. Si ustedes creen que Codeca, que toda esta gente de los 48 cantones, ¿cree usted que la gente sabe qué está pasando y por qué van a bloquear? La mayoría no sabe. Estamos hablando del siglo XXI. Ahora imagínense de hace 200 años, donde la comunicación era todavía más paupérrima. Jacqueline, lo único que estoy haciendo con esto es ponerlos a pensar. Yo tengo mis criterios y todo. Les tiro esto para que piensen, para que analicen, ¿verdad? Los que leyeron, los que no, andan como que salieron a pasear al chucho, ¿verdad? Jacqueline. Bueno, a mi criterio, pienso que las causas fueron de que más que todo ellos se concentraban en los trabajos normales para sobrevivir. Ellos pues era algo nuevo para ellos y sus efectos fueron más que todo los sistemas políticos que llegaron a los españoles a plantar en algo que no existía en ese entonces. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Que varios la bajaron, o no sé si. Diga, Alejandro. Pues según mi información, los españoles y criollos tomaron ventaja de ello para fundar una nación blanca y excluyeron a espaldas de los indios, ladinos y negros. Solo de eso entiendo que se da la exclusión de nación blanca, según lo que yo encontré. Sí, hombre, lástima que no lo encontró antes y no lo analizó despacio. Es que está eso de estar buscando ahorita, no, así no. Amy. Profe, había leído también de que con eso de la independencia después llegaron los arreglos de la independencia, no lo obtuvieron los originarios del país, pero sí cayó sobre el poder de otros españoles e incluso de la iglesia, que tenía mucha influencia en ese entonces. Bueno, siempre ha tenido mucha influencia, pero igual no siempre fueron, sino siempre solo era para el beneficio para los para los políticos y los económicamente arriba. Y ahí automáticamente usted me está diciendo que la gente no estaba informada. ¿Verdad? Es que ahí es donde, por ejemplo, ese es uno de los problemas de los guatemaltecos, ¿verdad? Usted puede matar una hormiga, pero mate 5 millones de hormigas. Siéntese en un hormiguero y me cuenta. ¿Verdad? O sea, porque todas trabajan al mismo tiempo, las abejas, o sea, son ejemplos de solidaridad y es lo que nosotros muchas veces no tenemos, ¿va ustedes? O sea, no. Mire, yo les voy a topar que muchos de ustedes me van a sacar resúmenes y no van ni siquiera a analizar lo que leen, ¿verdad? Lo voy a aceptar porque de plano, pues, ¿verdad? Pero lamento que pierdan esta oportunidad muchos de pensar, de analizar, de sacar sus conclusiones, a pesar de que están jóvenes.
Al decirles a pesar, me refiero a que no tienen mucha experiencia de leer, mucha experiencia política, mucha experiencia en muchas cosas que ya los viejos tenemos, ¿verdad? Y por eso los viejos miramos las cosas desde otro punto de vista. Pero tienen una perfecta oportunidad para ponerse a analizar y a pensar. Esa es la razón de esto, ¿verdad? Quizá otro maestro de seminario va a ser bien fácil porque usted se va a poner a leer lo que acaba de encontrar y le va a decir que sí, ¿verdad? Otro maestro de seminario va a venir y usted le va a poner lo que sacó de un libro y le va a decir que sí. Lamentablemente para algunos de ustedes, yo soy el que estoy a cargo de seminario y yo no les voy a decir que sí, ¿verdad? Porque yo los voy a poner a pensar, ¿verdad? O sea, que analicemos la situación que estamos leyendo, ¿verdad? Que no creamos todo lo que leamos, que es el principio socrático que he tratado de inculcar, el de la duda, ¿verdad? No creamos en todo, no lo creamos, hombre. Sentemos la duda de las cosas, qué pasó, qué realmente, generemos un criterio, no tengamos miedo a pensar y a decir, para mí esto, para mí el otro, con base en su criterio, ¿verdad? Eso es lo bonito. Pero para eso hay que leer, ¿verdad? Por eso hay que leer. Diga, Valeria. Creo que ahorita que habló acerca de dudas, yo tenía una duda y pues sí la quería preguntar. Cuando estaba leyendo acerca del bicentenario en el periódico, había como que, ahí me puse a leer, ¿va? Y hablaba de que el bicentenario en sí, acerca de la firma de la independencia, que fue, que muchos decimos y celebramos, que es el 15 de septiembre, que fue que se firmó el 15 de septiembre de 1821, y dicen que no es cierto, que eso solo fue un acuerdo provincial y que realmente se concretó el 1 de julio de 1823, que es donde realmente tendríamos que celebrar esa gran como que victoria, ¿va? No sé si es por lo que usted dice que tal vez las personas que estaban firmando eso no sabían realmente qué era lo que estaba pasando y por eso fue que dijeron, esto ya lo firmamos y ya lo declaramos como nos declaramos libres o no sé, eso es una gran duda porque lo investigué también en Wikipedia y apareció que también el 1 de julio, solo que no es una fecha tan importante y aparecen otras páginas donde dice que Guatemala sí lo celebra el 1 de julio y pues aquí no lo celebramos el 1 de julio. El 1 de julio se celebra, pero mi cumpleaños se celebra en grande. Lo que pasó el 15 de septiembre fue que sí se rompieron lazos con España, pero todavía seguía la Confederación Centroamericana. O sea, todavía estaba la Capitanía General de Guatemala. Todavía Centroamérica era una nación, por decirle algo. Entonces, no es lo que muchas veces creemos, de que el 15 de septiembre fue cuando ya fuimos declarados libres, soberanos e independientes. No, ¿verdad? Pero sí fue el paso fundamental para separarnos de España en esa fecha. Ya la independencia total, cuando ya fue Guatemala, ya fue el 1 de julio de 1823. Esa es la fecha relevante. Pero como lo que hablan directamente es de la separación con España, por eso es que se plantea y se marcó el 15 de septiembre. Dígame. Entonces se puede decir que, digamos, el 15 de septiembre nosotros celebramos que nos separamos de España y que empezamos a dar un paso. No se celebra en sí toda la libertad de independencia como lo estructuran en casi todos los estados donde uno empieza a ver lo del 15 de septiembre. No, exactamente. Así como usted lo menciona, así sucede. Pero solo el separarse de España es una gran cosa, ¿verdad? Fue un gran evento económico que le sirvió a los españoles y criollos, porque entonces ya ellos ya tenían su paisito, ¿va? Ya tenían su México, ya tenían su Centroamérica, ¿verdad? En España, yo les comenté, tuve la oportunidad de estar en España, y en España no dicen Guatemala, en Guatemala dicen Centroamérica. ¿Tú de dónde eres? Soy de Guatemala. Centroamérica. Centroamérica. No, nada que ver que Guatemala, ¿verdad? Sí, o sea, veámonos en el mundo, en muchas partes del mundo ni siquiera saben que existimos, ¿verdad? Diga, Ricardo. Profe, respecto a esto que dijo, fíjese que yo en muchas de las comisiones que investigué,
salía que las principales causas de esto eran las diferencias entre esto del tema político, social, económico, que tenía la relación de la dependencia de Guatemala con el Reino de España. Y que uno de los efectos que ellos querían conseguir conforme a esto era que buscar un proceso de salida pacífica del país de Guatemala con respecto al Reino de España, pero ahí fue donde como que no me quedó muy claro, porque con respecto a lo que usted dijo de esto de que, no, perdón, Valeria, de que a pesar de que se estaba haciendo la lucha y todo eso y se firmó el acta de independencia, todavía como que quedaban lazos referentes a esto de que la nación de Guatemala estaba con todos los países de Centroamérica. Ujú. Entonces, mi duda es, y si en dado caso, o sea, no se hubiera tomado como que una nación, todos los países centroamericanos, ¿cómo se hubiera tomado esa idea? Como que sí, Guatemala ya era independiente o no podría existir esa posibilidad. Es que los escritores, los historiadores le llaman independencia a no depender de un país poderoso. En eso se centra, ¿verdad? Entonces, nosotros es que acuérdense que Guatemala, el territorio guatemalteco era muchísimo más grande, ¿verdad? En esa época se contaba Belice, en esa época se contaba Chiapas, Tabasco, que mi general Justo Rufino Barrios regaló, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros como Centroamérica, por eso fue que crearon ese nido de ladrones que se llama Parlacén, ¿ah? Porque nosotros realmente unidos como centroamericanos seríamos más fuertes, muchísimo más fuertes, porque generaríamos un impulso económico bastante grande. Pero con eso que Costa Rica se cree la Suiza americana, ¿verdad? ¿Verdad? Cada país se siente como que muy, por eso el triángulo entre Honduras, El Salvador y Guatemala es bastante importante, ¿verdad? Y no se toma en cuenta Costa Rica porque se separó. Entonces es uno de los que, por ejemplo, Costa Rica ni siquiera está en el Parlamento Centroamericano. Entonces, cuando hablan los historiadores de independencia, habla de que el gran lazo, ¿verdad? O sea, quién nos mandaba, porque póngale que al decir independencia nos referimos a que ponía gobernadores, ponía autoridades, o sea, tenían que venir los acuerdos desde España para que se pusieran, para que pudieran cambiar un alcalde, un presidente, un gobernador, cosas así. Entonces, la independencia se basó en que ya podíamos nosotros mismos, sin que España nos lo autorizara, el poder cambiar. Ya podíamos hacerlo nosotros. Pero ¿quiénes nosotros? Los mismos españoles, pues. Los que se apropiaron de las tierras. ¿Verdad? Los que se apropiaron de todo, entonces ya no le querían ellos rendir cuentas a España, no que se rindieran cuentas a ellos mismos. Y quedarse ellos con todo y ellos solo ser los que tenían la posibilidad de decidir. Y aquí se meten a los criollos, ¿por qué? Porque eran sus hijos, ¿verdad? Eran sus familiares. Diga, Derwin. Pues yo con lo que anteriormente le había dicho, que eran personas que no querían pagar tributos a España, esos españoles eran los que ahora no me refería, esos empresarios eran los que yo me refería. Solo que me confundí, no son empresarios, ¿verdad? Sino que son españoles que se quedaron con el país y los indígenas que siguieron trabajando para ellos y pagando impuestos. Sí, bueno, en esa época no era precisamente que pagaran impuestos, que eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos, o sea, los esclavizaron grandemente, ¿verdad? Diga, José. Entonces yo investigué y decía igual causas y consecuencias de eso que usted estaba hablando, bueno, de lo que estamos hablando, de que hay descontento de algunos grupos sociales y crítica de desigualdad social. Daniel. Bueno, profe, lo que yo encontré es que las personas querían ser libres, pero los españoles comenzaron con la discriminación,
la discriminación racial, y empezaron a esclavizarlos a uno por uno. Ellos lo que querían era ser libres porque no les gustaba ser esclavizados y no les gustaba que los trataran como los trataban en ese tiempo. Sí, mijo, pero aquí el asunto, perdón que lo interrumpa, pero aquí el asunto es de que la independencia no la generaron los indígenas. O sea, los indígenas, ese ya es otro proceso revolucionario posterior, ¿verdad? Porque ahí me está mezclando usted dos temas. ¿Verdad? Los indígenas no generaron esa independencia, aunque los otros pobres ni sabían de dónde venía el rodeo, ustedes. ¿Ya? No, que esta la provocaron y las promovieron los españoles y los criollos. O sea, es cierto, ellos querían ser, pero póngale que los españoles no querían dejar de tener a sus sirvientes, ¿verdad? Ellos no querían dejarlos de tener. Ellos lo que querían era que ellos mandar absolutamente sobre ellos, sin que tuvieran una autoridad superior que fuera el Reino de España. Diga, Ricardo. Profe, esto que está diciendo se podría tomar como el empoderamiento. De los españoles sobre el territorio americano, sí. Sí. Bueno, cambiamos de tema. El siguiente. Los valores, o sea, la ética, la probidad y la transparencia como base para crear instituciones eficaces e inclusivas para todos los niveles. Los escucho. Se da cuenta que si les pregunto no les conviene, mejor propónganse y hablen, porque uno hizo como que no le funcionó el micrófono y la otra señorita no conocía el tema. O pregunto yo. Axel. Los valores éticos, pues, ¿Qué investigó? yo no investigué eso, bro. Astrid. Astrid, le escucho. Bueno, si no está, la pongo en sala de espera, Astrid, porque no, si no contesta. Eso significa que no anda por ahí. Bueno, adiós. Veamos, Jessica. Yo no lo hice, profe. Ahora no hay excusas, mija. Ahorita no hay excusas. Ya no van a haber opciones. Amy. Yo de eso había investigado y era uno de los 17 objetivos de la ODS y pues este está más dirigido para romper todos esos prejuicios que existen aún hoy en día en los trabajos, tanto en personas adultas como en niños, porque por ejemplo en niños el punto es romper el maltrato contra esos niños y que los pongan en vez de estar estudiando, los tienen explotando, trabajando. Más, por ejemplo, son muy comunes los picapiedras que los ponen ahí a trabajar así con trabajos duros. Y pues para los adultos, pues que todavía hay empresas que tienen muchos prejuicios y de que no quieren contratar a cierta persona, ya sea por religiones o por acentos, por orígenes. Entonces, bueno, eso es lo que yo entendí sobre ese objetivo con esos valores. Muy bien. Derby. ¿Había levantado la mano o no? No. Sí. Es que, bueno, yo lo que entendí fue que nos hemos acostumbrado a noticias que son lideradas como con temas de polémicas,
corrupción, y realmente no existe una protección o algo que nos garantice que el tipo de persona que maneje organizaciones públicas, privadas, civiles, militares, etcétera, nos garantice que esta persona no se vaya por el camino del mal, o sea, que haga cosas indebidas, que haga cosas que no sean transparentes, que no sean éticas, y solo. Luis Pineda. Profe, la verdad yo de eso no encontré nada. Y estoy investigando y no encontré nada. Le escondieron la computadora. Le escondieron la información, Luis. No, pero no encontré. Pues porque se le escondieron, porque de que está, está. Oh, bueno, no lo encontré yo, a mi parecer. Ajá. Y para mi parecer, usted no investigó nada. Ese es mi parecer. ¿Verdad? Me da risa que no solo son irresponsables, sino que todavía sí se molestan, ¿va ustedes? No, así que... Ay, Dios mío. Perdón, Flor, si te ofendo. Yulisa. Profe, siéndole sincero, yo tampoco encontré ese tema. Me enfoqué más en los otros, porque casi no logré entender. Sí, lo que pasa es que ese tema, si ustedes metieron los valores, paréntesis, ética, probidad y transparencia, como cierra paréntesis, como base para crear instituciones eficaces e inclusivas para todos los niveles, obviamente que no lo van a encontrar, ¿verdad? Profesor, una duda. Cuando decía para todos los niveles, ¿a qué se refería? No, ahorita no estamos para esas dudas, señorita, perdón. O sea, obviamente, o disculpe don Luis y disculpe Yulisa, les voy a mandar a su casa de una vez por correo el trabajo hecho, ¿verdad? Porque así tal vez sí lo encuentran. Y es capaz que no se los dejan en la puerta. O sea, esto se llama investigación. Esto se llama investigación. O sea, no van a tener el plato de comida. Si ustedes están acostumbrados a que les sirvan, a que los vistan, a que los bañen, esto no es así, jóvenes. Esto no es así. Diga, Valeria. Profe, en transparencia, lo que quieren hacer es que se vuelva una acción como que ética para crear tanto como instituciones, empresas, un montón de cosas, ya que en sí la transparencia para Guatemala significa mucho para dejar todo como que claro, así como el agua y todo, poder tener, ¿cómo decirlo? Así como Guatemala, que es un país donde muestran todo, es para tratar de que la corrupción también no crezca, sino que también se pueda mantener como que controlada, al igual que no me acuerdo la palabra, probidad, que quieren que sea íntegra y que la moralidad siga creciendo para mantener todos, ¿cómo decirlo? Para mantener como que más claro todo y controlado, ya que pues al momento de no tener un carácter así como que ético, que es la transparencia, se empezarían a ocultar cosas, a no mostrar realmente lo que están haciendo en esas instituciones y es pues Alison. Profe, yo lo que entendí fue que para lograr el objetivo 16, que tiene que ver mucho con este tema, y para lograr tener instituciones eficaces deben ponerse en práctica estos valores con todas las personas que llegan a laborar en ellas, para así poder evitar explotación, abuso de ya más allá y reducir la corrupción. Muy bien. Sí, hombre, lástima que en los documentos que buscaron ciertos compañeros no existe el objetivo 16 del ODS, ¿verdad? O sea, no aparece el objetivo 16, se los robaron. Entonces, por eso no hay nada, ¿verdad? Bueno.
Yo no voy a ponerme a desarrollar los temas cuando no han investigado. O sea, perdón, pero no lo voy a hacer. Karin. Muy bien, Karin tampoco investigó nada. Noemí. Profe, lo que yo investigué fue que, bueno, me apareció en cierta parte que hay una como fundación, asociación, algo así, en la Contraloría General de Cuentas, estableció en este año 2021 como el año de la ética y probidad, y dicho grupo o programa también trata de crear así como funciones para que en ciertos lugares se desempeñe la ética y probidad y así sea un poquito más eficiente para el país. Esteban. Profe, yo tampoco no encontré eso. Bueno, sí encontré una parte, pero casi no le logré entender. Tal vez lo buscó en chino, por eso no le aparece, no lo entendió. O tal vez está en otro idioma que usted no, tal vez en algún idioma maya, entonces por eso no lo entendió. Algo así pienso yo, pues. Christopher. Profe, así como eso habla sobre las torturas que tienen o la explotación infantil que hacen muchas personas. A veces los ponen a trabajar muy pequeños. También acerca de la corrupción que hay en nuestro país. Creo que todas las personas hacen corrupción. Podemos decir que la hacemos en ocasiones. Todo lo de los objetivos el objetivo 16, ahí está todo. No sé por qué no encontraron esa página. Pero usted tampoco la encontró porque no Bien. Lisette. Profe, lo que yo pude entender sobre el objetivo 16, sobre los valores, es de que trata de que se disminuya las formas de violencia y así poder encontrar una solución a cualquier inseguridad y violencia que pueda haber en el país. Diga, Daniel. Bueno, profe, lo que yo encontré es que no es ético que pongan a los niños a trabajar aún siendo menores de edad, porque los ponen a pedir dinero en los semáforos, en las esquinas de las calles, los ponen a trabajar porque son niños, ellos deberían de disfrutar su niñez. Tampoco es ético que los quieren explotar para ellos sacar dinero, en lugar de ellos ir a buscar ese dinero tratando de trabajar. Con lo de los adultos, es porque tal vez son discriminativos racialmente y no los aceptan por su raza o por su género. Y con lo de los mayores de edad, los ancianos y de la tercera edad, es por lo mismo, porque por su edad ellos ya no están dispuestos a trabajar y solo buscan explotarlos por lo que saben, no, no buscan su bienestar de salud o bienestar. Permítame un momentito.
Perdón, es que tuve que contestar un mensaje de emergencia. Jacqueline. Yo pienso que como el principio básico es en el hogar, en la educación hacia los valores, de ahí viene la ética, ya sea en los trabajos. Más que todo es la violencia hacia nuestro prójimo, hacia los ciudadanos que viven o vivimos. Y siento que no solo como país, sino también como personas tenemos la culpa de aceptar que esa no es nuestra realidad, no poder cambiarlo, o sí se podría cambiar, pero no lo aceptamos. Bueno, nada que ver, nada que ver con lo que estamos hablando, realmente no. Bueno, ahí solo estoy comprobando mi teoría, que los que no hablan, los que no participan, los que no aportan es porque no hacen nada, ¿verdad? O sea, ahí la demostré, ¿verdad? O sea, los que les pregunto porque nunca participan, no saben nada. O sea, solo entran así solo porque de plano hay que estar en el curso y tiene que aparecer mi asistencia, ¿verdad? De lo contrario, no. Disculpen, se lo digo así muy claro para que quede grabado, que quede constancia de lo que está pasando, para que después no vayan sus papás de que ustedes son unos genios y que les aseguro que si lo siento a la par mía a buscar esa información, yo la encuentro. ¿Verdad? Yo sí la encuentro. Pero para eso hay que saber buscar. Hasta para eso hay que saber buscar, ¿no? Entonces, y tener el interés de hacerlo, porque eso es algo importante. Si no se tiene el interés de hacerlo, no, ¿verdad? No sirve esto. No sirve. Entonces, yo no puedo ponerme a discutir un tema. Mire cuánto tiempo nos llevó la discusión de los dos primeros temas, porque sí leyeron un poco. Y benefició a la mayoría que no hizo nada. La mayoría que no hizo nada, ahorita por lo menos agarró una idea de los temas que hablamos. ¿Verdad? Porque sí hubo unos cuantos que sí estudiaron. Y esa es la diferencia entre los buenos y los malos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre los buenos y los malos. Buenos estudiantes y malos estudiantes. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, pero entrar a mayores discusiones no se puede. Lo único que les puedo decir es que primero tienen que saber qué es ética, qué es probidad y qué es transparencia. Una vez que sepan bien esos temas, pues sobre eso se deben de fundamentar las nuevas empresas, ¿verdad? O las nuevas instituciones. De eso es lo único que está hablando. O sea, para que una institución sea eficaz, pues tiene que estar fundada en la ética, en los valores, en los principios. ¿Verdad? Probidad, que tiene que no ser corrupta. Una empresa no tiene que ser corrupta, no que tiene que ser una empresa en la cual resalten sus valores. Y sobre esa base se deberían de fundar todas las instituciones en Guatemala y en el mundo. De eso se trata el tema. Y no creo que tenga que buscar en la dark web eso, porque si no aparece en la web normal, ¿verdad? No. Por eso no creo cuando me dicen no encuentro. Pero obviamente, ¿verdad? Si ustedes quieren, compren una computadora donde aparezcan los temas específicos y ahí de repente los encuentran. O paguen, ¿verdad? Páguenle a alguien que les investigue, por lo menos no sean agarrados. El rol de las mujeres en la historia del Bicentenario. Voy a darme por enterado que a quien no le pregunte no sabe, no investigó. Y solo los que, eso lo dejo grabado, por favor, para notas. Las personas que no opinen es como que no hubiesen entregado trabajo porque no investigaron. Porque ya demostré que si yo les pregunto, nadie contesta. Que quede en punto de acta. Comenzamos, Josué Zarat. Bueno, en esto pues yo encontré que sobre el rol de las mujeres en el Bicentenario, pues bueno, pues vi pues sobre que hubieron mujeres pues que se rebelaron y hicieron
cosas así como para demostrar pues que los españoles no tenían autoridad sobre ellos. Encontré el de Francis Ishkopta, que pues, le arrebató, le robó la vara de la justicia a un alguacil español. Y entonces por ese acto que hizo, pues la castigaron severamente. También Felipa So, que era la esposa de Atanasio Tzul, que ella fue una de las mujeres que apoyó a su esposo para que lucharan, para que ya no pagaran tributos a los españoles. Así. Muy bien. Alison. Dice que una de las mujeres que participó también en el acto de la independencia fue María Dolores de Bedoya de Molina, quien era esposa de Pedro Molina, y dice que en ese entonces ella no tenía permitido sobresalir y solo la mencionaron porque fue la encargada de festejar el hecho. Entonces creo que desde ahí podemos ver que las mujeres no tenían ni voz ni voto para opinar o actuar sobre los hechos importantes de la sociedad. Muy bien. Daniel. Profe, yo encontré a 7 mujeres que destacaron en el Bicentenario de Guatemala, las cuales son María Dolores Bedoya, que participó en el movimiento de independencia de Centroamérica y de Guatemala, Ana Silvia Monzón, que es una socióloga feminista que en el tiempo de la independencia ella empezó como periodista y empezó a recriminar a varios hombres porque ella no podía tener voz ni voto en la independencia de Guatemala y quería dar su punto de vista. Regina Fuentes Oliva fue una periodista que también fue feminista en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Mónica Yusures Gil, que ella fue una mujer de fe. En 1884 proclamó el... Sí, no, es que la idea no es ponerse a leer, Daniel, que si no, yo lo busco en Google y lo leo. No. no, profe, no lo estoy buscando en Google, ya lo tengo escrito aquí en mi... Pero yo le pongo el ejemplo, pues verá que... Bueno, pónganse a pensar, mire, observen una cosa, por favor. Observen una cosa. El tema, obviamente que vamos a tener que citar a las mujeres de las que está hablando Daniel, las vamos a tener que citar ya en el documento, hay que mencionarlas. Pero ¿cuál es el tema? El tema de lo que yo les estoy preguntando ahorita, porque no me van a poder desarrollar un tema completo, el tema que yo les pregunto, que es el tema, el subtema del seminario, es el rol de las mujeres en la historia del Bicentenario. El tema no es cuáles fueron las mujeres que destacaron en el Bicentenario. O sea, esa no es la pregunta. La pregunta es cuál es el rol que tuvieron en el Bicentenario. Fíjese bien, pues, estamos hablando Bicentenario. No estamos hablando solo hace 200 años. Porque la pregunta no es el rol de las mujeres en la independencia. ¿Se dieron cuenta, Alejandro? Pues según lo que yo encontré, se habló de el capitalismo en torno a las mujeres, ojo, a las mujeres, que me da a entender que ellas no tenían derecho a opinar o a dar puntos de vista. ¿Qué onda usted? Sí, usted, perdón, me da cosa. Diga, Derwin. Bueno, en torno a lo que yo entendí, pues estaba claro que en ese tiempo las mujeres están marginadas y no les permitía sobresalir. Y bueno, cuando empezó todo eso, las mujeres empiezan a aparecer en el mapa de la historia de Guatemala, y ahí donde conocemos a personalidades como doña Dolores Bedoya, Pepita García Granados, que en ese tiempo escribía poesía y mantenía la amistad con poetas como José Batres, Montúfar, que fueron personalidades que dieron un impulso grande a la independencia. Bueno, cuando la sociedad no era aceptada por las mujeres, habían
Bueno, había mujeres que no tenían esas libertades. La participación de las mujeres en el proceso de independencia y la fundación de la República permite. Ahí se le fue el audio, Derby. Vamos a pasar con Yulisa. Yulisa. Por lo que yo entendí, ese rol de las Que mujeres fue muy... hacía en 1920 se conforme al movimiento unionista para el derrocamiento de los... Gracias, David. Llevamos, Yulisa. Fue porque ellas también quisieron buscar su libertad, su propia libertad de expresión, ya que como lo habían dicho, antes a las mujeres no se les tomaba en cuenta para nada, más que todo, por lo que logré entender también, fue que ellas por ley tenían que estar con sus esposos, decían un pedazo que leí, que aunque fueran maltratadas o fueran abusadas, ellas tenían que seguir aún con la pareja que les había tocado. Por lo mismo, también quisieron buscar o lucharon con buscar su propia libertad para ya no sufrir esos abusos, ni tener que ser esclava de sus propios maridos, se podría decir. Muy bien. Amy. A mí se me quedaron más dos mujeres, que fue esta Dolores Bedoya, porque dice que había sido ridiculizada, toda la gente era tomada ridícula, porque pues ella luchaba también por eso de la independencia, incluso cuando se pasaron a firmar los acuerdos, ella fue una de las que iba y le iba a decir a la gente, porque no estaba enterada, pues la mayoría de las personas eran ignorantes. Entonces ella se encargaba y les iba a hacer saber a la gente y las animaba a que fueran a firmar, porque eso también las iba a beneficiar a ellas. Y también de esta mujer Josefa, María Josefa, más que era conocida como Pepita, ella, pues la gente en ese entonces era un poco más machista y era de las mujeres solo se tienen que dedicar a los aseos de la casa y a cuidar a los hijos. Pero esta mujer era muy inteligente, era bastante intelectual y podía hablar varios idiomas, podía tocar instrumentos y fue algo que también pudo destacar sobre la sociedad porque era una persona de que pues si a ella le decían algo o le hacían comentarios de qué estás estudiando aquí o qué estás haciendo, anda a hacer oficio, cosas así, ella respondía y se defendía, no era de las que se dejaba humillar o pues si alguien le daba un comentario negativo, pues ella no era de agacharse y bueno, ni modo, no puedo, sino que ella luchaba por lo que ella quería. Muy bien, gracias. Daniela. Yo lo que encontré fue que las mujeres ayudaron a perfeccionar las leyes, pero no se les dieron, no fue reconocidas. Y alguna mujer que ayudó ahí fue María Dolores Bedoya, que fue la que movilizó a las mujeres para que participaran en el movimiento independentista. Valeria. Acerca de las mujeres y su rol, a mí me pareció mucho que a pesar de que pues, en esos tiempos había mucho, estaba el machismo así como muy grande, a pesar de que las mujeres eran muy buenas amas de casa, eso fue lo que a ellas las impulsó, tratar de que esos valores que ellas estaban impulsando, como ellas eran las que criaban, esos valores que ellas estaban dando, esos valores, ay Dios, se me fue la palabra que iba a decir, ese fue como un impulso en el cual ellas empezaron a luchar por la independencia y ellas fueron las narrativas de la mayoría de la independencia, a pesar de que ellas no pudieron estar, digamos, adentro de donde hicieron esa firma porque tenían prohibido, ellas empezaron a hacer movimientos y eso fue un gran impulso para ellas al momento de ver esa como que firma, empezaron a luchar por votar, por otras cosas y fue como que a la vez para la mujer también fue un detonante esa firma, ya que a pesar del machismo ya se pudieron dar cuenta de ver cómo un país se puede hacer independiente porque no una mujer. Muy bien. María. El bicentenario en sí es la historia de nuestro país y la mujer siempre ha estado presente desde los inicios, pues en sí se podría decir que lo que está pasando actualmente y los que tomaron el poder, se podría decir, después de la corona española, que fueron los criollos, que son hijos de españoles con las mujeres indígenas. Entonces las mujeres han estado presentes desde un inicio. Entonces, desde un inicio ellas no han tenido palabra ni, o sea, voz ni voto en nada,
ni siquiera en sus propios cuerpos. Bueno, tal vez hubieron mujeres que estuvieron de acuerdo, pero la mayoría fueron violadas. Y desde ahí nacieron pues los hijos que son con descendencia española, y yo creo que al momento de que se desligaron de la corona española, como que no fue tanta la separación, porque en sí poco de su cultura de ellos también quedó en nuestro país en sí. Y creo que por lo mismo todo esto tiene que ver también con los objetivos que están para el 2030, que quieren colocar cosas para mejorar nuestro país, pero deberían de empezar, yo siento que desde los más pequeños, que son los niños, porque todo este tema podría decir que involucran, hay mujeres que, o sea, las que están con la educación, viene desde casa, y ahorita en la actualidad hay mujeres de que no toman su papel en sí como es, y se enfoca más en que si los hijos los ponen a estudiar, quiere decir que los maestros van a hacer todo lo que debería de empezar desde casa, de enfocar en sus principios y valores para los niños, y empezar pues desde ahí, porque si quieren cambiar el país deberían de empezar desde la juventud, porque es ahí donde son se podría decir el futuro de nuestro país, porque si empiezan por los que ya están grandes, se podría decir, ya no se puede, porque ya se formaron y ya crecieron con una idea, y pues aunque les pongan leyes y les hablen y todo, no van a cambiar. Entonces el país va a seguir tal y como está. Entonces las mujeres siempre han estado presentes como madres, hijas, y entonces han representado todo esto desde los inicios hasta la actualidad. Dice, Profe, hubo algo que encontré y leí, me pareció muy interesante, es que decía que a la mujer se le conocía como la esfera del cuidado, ya que tenía que tener el cuidado de la vida privada de su familia y así cuidar también las costumbres de cada uno de ellos. muy bien, Derwin. Ya no, va, Ricardo, había levantado la mano. Profe, yo lo que, pues, con todo lo que leí, únicamente se podría decir que ya en concreto, porque exactamente iba a decir lo que dijeron ya mis compañeros anteriores, pero en sí lo que entendí es que en la historia del Bicentenario las mujeres lo que querían eran ejercer sus derechos, fue por lo que pelearon y siguen peleando ahorita en la actualidad, por todo aquel sufrimiento que llegaron a pasar en diferentes épocas, como ya antes lo mencionaron, puede ser esto de el racismo, que no las tomaban en cuenta y sus opiniones y todo eso. Entonces, con la historia del Bicentenario ha sido algo por lo que han estado luchando, que ha sido ejercer sus derechos. Muy bien, Karin. Profe, lo que yo leí es que el rol de las mujeres que tuvieron acá fue como el de las heroínas, bueno, así lo puedo poner yo, que demostraron que ellas, que la participación de ellas sí contaba, así como María Lipas o Micaela, que lucharon contra el pago de los atributos, y ellas demostraron ahí que ellas sí podían ser tomadas en cuenta, y me llamó mucho la atención cómo varias mujeres vinieron y lucharon y demostraron que ellas sí podían ser tomadas en cuenta, tanto como a los hombres los tomaban en cuenta, así como a ellas. Muy bien, Avi. Profe, yo solo tenía una duda cuando Isabel estaba mencionando eso de los criollos. Solo quería verificar eso porque yo había entendido que los criollos eran hijos de españoles nacidos en Guatemala. Mestizos eran ya cuando se combinaba un español con un indígena. ¿Es así? ¿O? Así es, así es, Ah, ok. así es. ¿Alguien más? Derwin. Hay muchas teorías con relación a esa distinción racial, ¿verdad? Cuando a otros que les llamaron criollos también fueron a los hijos a los que tuvieron con ladinos, cuando ya posteriormente ya no habían solamente indígenas, sino que también ya habían ladinos. Entonces, cuando un español tenía un hijo con un ladino, también le llamaron criollo, ¿verdad?
Pero el origen real es ese, ¿verdad? Todos los que nacieron en Guatemala, hijos directamente de españoles. ¿Quién más, Karin? No. No, ya no, ¿verdad? Bueno. Pues se da cuenta que cuando se lee, pues de plano, ¿verdad? Hay algo, hay un tema que discutir. El problema es que ahorita viene una mala noticia para la mayoría, ¿verdad? Para todos los que no leyeron. Esa es una pésima noticia, ¿verdad? Porque van a tener que trabajar un montón. ¿En qué sentido? Bueno, escúchenme, pónganme mucha atención. Yo les dije que la clase de hoy era muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, por medio del chat, me van a mandar, por ejemplo, por favor, van a tener que escoger uno de los 4 temas. A, B, C o D. A, B, C, D o E. Van a escoger uno de los 4 temas. Nada más uno. Entonces, ahí está el clavo. ¿Va? Por ejemplo, los que no leyeron nada, los que no encontraron nada, no van a saber qué escoger, ¿va? Pero ahí está. O sea, por eso había que discutir los temas acá, para que ustedes tuvieran un panorama general con base en lo leído y así poder escoger uno de los temas. Ahorita van a agarrar al azar lo que les caiga, lo que el nombre que más les guste, porque de plano ¿va? Están en la luna. Entonces, pero bueno, de eso se trata el asunto, ¿verdad? Entonces, vea cómo lo vamos a hacer, por favor, por favor. En este orden lo vamos a hacer. Las personas que escojan el tema 1, el bicentenario y la vida de hoy en Guatemala, por favor, en el chat manden un mensaje y pongan yo. Los que escojan el tema 1, el bicentenario y la vida de hoy en Guatemala, pongan yo. Después no van a poder cambiar tema. Denle pues. Muy bien, a nadie le llamó la atención el tema 1. Vamos con el tema 2. B. El bicentenario, sus causas y efectos. Los que escojan, pongan por favor, pongan, bueno, B. El bicentenario, sus causas y efectos. Pongan yo ahorita, por favor. Muy bien. Solamente José Cardona escogió ese tema. Muy bien. Solo usted escogió el tema, José. Es que lo estoy diciendo y todo para que quede grabado, ¿verdad? Porque así yo después voy a sacar en limpio esto. ¿Quiénes escogieron los temas? El tema más popular y el más bonito. Los valores, ética, probidad y transparencia como base para crear instituciones eficaces e inclusivas para todos los niveles. Perdón, todavía no he comido a la chucha, hombre. Alison y Arellano, ¿qué escogieron ustedes? Si todavía no había terminado. El B. No, profe, yo No, profe, los valores. Ah, bueno, es que no he terminado, mijo. Tranquilos, hombre. Que si no se me van a confundir. Va, entonces, Alison y Arellano, o Araujo, no sé cuál es al fin, ¿verdad? Dinora escogieron el C. Ahí le encargo a Araujo o Arellano. Pone el Yo nombre también dije yo en el C. Va, póngalo ahí póngalo ahí en el chat, por favor. Profe, yo creo que desde Amy para abajo son todos C. Ah, sí, solamente uno es B. Sí. A0, A va perdiendo por goleada pura la selección de Guatemala. B es una persona nada más. Y de ahí los demás son C. Si ponen C mejor, perfecto, ¿verdad? Pero si no, ya pusieron, ya está. Muy bien. Y el último, D. El rol de las mujeres en la historia del bicentenario. Pongan D, por favor. Sí, pues solo con que pongan D, aparece su nombre ahí, ya sé quiénes son.
Muy bien, ya no falta nadie de votar, ¿verdad? Ya me imagino aquellos, yo voy a agarrar este a ver qué pasa. Ya que sea eso, que no saben ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Va, perfecto, pues. Entonces, fíjese bien, pues. Ese va a ser su tema central de estudio, el que usted escogió. No, lo puede cambiar después. ¿Por qué no lo puede cambiar? Porque, no, ahorita sí voy a averiguar, ahorita sí lo voy a encontrar en internet, ¿verdad? No, se va a centrar en ese. Muy bien. Entonces, eso significa que ese tema, lo voy a anotar por acá para que después no digan que no lo dije. Vamos a ir anotando lo que va a ir haciendo ahorita.